Cada vez que nos encontramos frente a una dificultad, frente a un problema, tenemos diferentes opciones acerca de cómo vamos a responder frente a ellas. Quisiera comenzar contándoles un poquito acerca de la historia de una mujer que llaman Betty. Y no voy a hablar de Betty, la que está acá, no, es otra Betty. No, es otra Betty. Y se dice que Betty fue una mujer que conoció al Señor cuando ya era una adulta mayor. Pero a pesar de que ella ya era una adulta mayor y ella conoce al Señor, ella comienza su vida con Dios de una manera muy comprometida. Visitaba a los enfermos, ayudaba a las personas que podía ayudar. Era una mujer pobre, de escasos recursos, pero aunque ella no tenía para darle muchas veces a las personas, lo que sí hacía era ir y buscar a aquellos que tenían formas y ayudar de esta manera a conseguir recursos para los menos necesitados. Así es que esta mujer, a pesar de su edad, sirvió al Señor y caminó de una manera muy comprometida con Dios, pero al final de su vida cayó en cama, postrada, sufriendo de reumatismo, de dolor y de mucha necesidad, ¿no? Terminó sus días así, postrada en una cama. Entonces, en ese estado, alguien llegó y le dijo: oye, ¿y no ha sido muy difícil para ti este cambio y esta situación por la que ahora estás atravesando? Y entonces la respuesta de Betty es: pues mira, la verdad no, porque creo que cuando estaba sana y cuando podía hacer cosas, yo percibía a Dios que me decía: haz esto, haz aquello, haz lo otro, y yo iba y lo hacía de la mejor manera que podía hacerlo. Ahora, en esta etapa de mi vida, ahora en este momento de mi vida, siento que Dios me está diciendo: quédate quieta y tose. Quédate quieta y tose. Entonces, la historia de Betty nos muestra una mujer que en medio de su situación y de los cambios fuertes y bruscos que experimentó en su vida, decidió aceptar lo que estaba pasando y confiar en Dios por la razón que Él estaba permitiendo que las cosas pasaran como estaban pasando en su vida. Quisiera que miremos juntos el Salmo 56, verso 3 y 4. Salmo 56, verso 3 y 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice así: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y el Salmo 42:11 nos dice lo siguiente, también en la Nueva Traducción Viviente: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios.
Quisiera volver a leer este último Salmo 42:11. ¿Por qué estoy desanimado? Se hace una pregunta el escritor. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Qué observamos nosotros que decide hacer el autor frente a las situaciones de temor, de desánimo y de angustia por las que estaba pasando? ¿Cómo decide responder el autor de estos salmos frente a estas situaciones por las que estaba pasando? El versículo 3 del Salmo 56 dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. O en otras versiones creo que dice: cuando temo, yo en ti confío. Y luego en el Salmo 42:11 nos dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y entonces toma una decisión. Y la decisión no es suicidarse. La decisión no es quitarse la vida. No, toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toma? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Así que nosotros observamos en estos pasajes dos cosas muy importantes. La primera, que confiar en Dios es una elección y es una decisión. Confiar en Dios es una elección y una decisión que nosotros debemos tomar y debemos escoger frente a muchas opciones que nos pueden llegar en esos momentos. ¿Qué ha llegado a pasar en personas cuando han estado angustiados, desanimados y tristes? Algunos han escogido quitarse la vida, por ejemplo. Otros han escogido tirar la toalla con su negocio, con su familia, con su hogar, con su matrimonio, incluso con su fe. Algunos deciden retroceder y deciden volver atrás y alejarse de Dios, ¿cierto? Responden, cada uno responde a veces de manera diferente, pero lo que la Biblia nos muestra es que una de esas respuestas que nosotros podemos tener frente a las dificultades de la vida es decidir poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Y lo segundo que nosotros encontramos aquí es que caminar con Dios o tener fe en Dios no significa que no vamos a tener temor, no significa que no vamos a pasar por la angustia, porque estas personas que escribieron estos salmos eran creyentes. O sea, caminaban con Dios, pero pasaron por el temor, pasaron por la angustia, pasaron por el desánimo, pero tomaron una decisión y eligieron en medio de esa temporada difícil de su vida confiar y poner su esperanza en Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos muestra una promesa muy especial de parte de Dios para nosotros. Y Hebreos 13:5 nos dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa es una promesa de que Dios nunca nos va a dejar, de que Dios nunca nos va a abandonar. Sin embargo, aunque esto es una gran promesa de Dios para nosotros, nosotros tenemos la libertad para escoger si creemos eso o no lo creemos. ¿Sí me hago entender? O sea, aunque eso es una verdad, aunque eso es una realidad,
nosotros tenemos la libertad para escoger si lo creo, si lo acepto en mi vida, si lo reconozco en mi vida, si me aferro a eso, o si simplemente no lo reconozco, no lo creo, lo ignoro y no lo tengo en cuenta. O sea, las promesas de Dios están ahí, pero lo que hace que estas verdades puedan hacer algo en nuestra vida es que nosotros tomemos la decisión y elijamos creerlas, aceptarlas, reconocerlas, abrazarlas, apropiarnos de ella para nuestras vidas, ¿sí? Y eso debemos de hacerlo no basados en los sentimientos. Existe la historia de John Newton, que fue el autor de ese himno tan conocido como Sublime Gracia. Todos lo han escuchado, ¿verdad? Es muy conocido. Tiene una letra muy, muy especial. El autor de este himno cuenta la historia de cómo tuvo que ver durante algunos meses cómo el cáncer mataba lenta y dolorosamente a su esposa. Este hombre vivió esto, ver cómo durante meses el cáncer mataba lenta y dolorosamente a su esposa. Y en su testimonio, él comenta cómo de manera natural y normal, durante los primeros días, su angustia, su desespero y su ruego y su súplica al Señor, pero en algún momento él notó que aunque estaba orando a Dios y estaba pidiendo a Dios su ayuda, por otro lado estaba más dominado por los sentimientos de angustia, de desespero, que por la misma verdad de lo que Dios hablaba para esas situaciones. Y entonces en ese momento él toma una decisión y él dice: creo que las promesas de Dios son verdaderas, y si las promesas de Dios son verdaderas, Él me va a ayudar, Él nos va a ayudar en esta situación por la que estamos pasando. Y en ese momento él tomó una decisión, dejó de ponerle tanta atención a los sentimientos que estaba experimentando por la situación y empezó a ponerle más atención a las promesas y a la palabra que Dios hablaba para esa situación. Y él dice que en el momento que él empezó a hacer eso, que empezó a quitar la mirada de sus sentimientos y empezó a poner la mirada en la palabra de Dios, en lo que Dios decía para ese momento, en la palabra de Dios para ese momento, recibió tal fortaleza que pudo predicar el día que ella murió. Luego pudo predicar 3 veces durante su velorio y finalmente pudo predicar el día en que ya la estaban sepultando. Y durante el tiempo que ella estuvo enferma, él siguió haciendo sus rutinas de trabajo y de responsabilidades con normalidad. Todo lo que al comienzo para él parecía un caos, que natural y humanamente es así, luego de que él decide quitar la mirada de sus sentimientos y poner su mirada en lo que Dios decía para ese momento, para esa situación, encontró un consuelo, una fortaleza y un refugio que lo llevó finalmente a poder tener el valor y la fortaleza para atravesar por esa situación. Así que nosotros encontramos en el testimonio de este hombre una realidad, y es que para poder confiar en Dios no debemos prestarle tanta atención a nuestros sentimientos. Ahora, no me refiero
a que no los tengamos en cuenta. No me refiero a que no los expresemos. Me refiero a que no permitamos que ellos se vuelvan una constante en nuestra vida y que ellos sean los que determinen cómo estamos o cómo vemos las cosas, sino que sea la palabra de Dios, sea lo que Dios nos muestra de sí mismo en su palabra, lo que nos sostenga, lo que nos fortalezca y lo que nos guíe durante esas temporadas de la vida. Miren, nuestros sentimientos naturalmente, por nuestra debilidad y fragilidad humana, decaen, y también por la corrupción de nuestro corazón, pues fácilmente empiezan a ver y a interpretar las cosas de manera equivocada. Pero nosotros, para poder confiar en Dios, necesitamos quitar nuestra atención de cómo nos sentimos tanto, dejar de estar llenándonos de autocompasión, porque eso fue una de las cosas que contó John Newton en su testimonio. Si yo me hubiera dejado llenar de autocompasión, ay, pobre de mí, ay, es que yo soy el más salado, el más de malas o el más desgraciado en esta vida. Si yo me hubiera dejado llenar de todos esos sentimientos de autocompasión, pues me hubiera hundido en la depresión, me hubiera hundido en la desesperanza, en la angustia. Pero este hombre tomó una decisión, y tomó la decisión de poner su mirada en lo que Dios decía, en las promesas de Dios para él, y entonces encontró en Dios su fortaleza y su ayuda para salir de esa circunstancia. Así que yo creo que esto es algo muy importante cuando nosotros estamos hablando de escoger confiar en Dios. Para poder escoger confiar en Dios, tenemos que obviar a veces tanto nuestros sentimientos y escoger ponerle atención y ponerle mente y aferrarnos a las promesas y a las verdades que Dios nos habla para cada momento y para cada situación de nuestra vida. Así que nosotros necesitamos recordar algo. Confiar en Dios no significa no experimentar dolor. Confiar en Dios significa en que creemos que aún a través del dolor Dios está haciendo su obra para bien en nuestras vidas. Amén. Creer y confiar en Dios no significa que no vamos a experimentar dolor y sufrimiento, sino que descansamos en que aún a través del dolor y el sufrimiento, Dios está perfeccionando y haciendo su obra en cada uno de nosotros, y Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Confiamos en eso plenamente, y la Biblia nos afirma y nos testifica de eso una y otra vez. Pero en medio de ese proceso de confiar en Dios, hay algunas trampas, que la primera ya la hablé, que son nuestros sentimientos que nos abruman y que nos inundan a veces, ¿cierto? Pero lo segundo es que nosotros llegamos a pensar que necesitamos tener fe y confianza en Dios solo en los momentos de dificultad. O sea, cuando hay algo que se sale completamente de nuestras manos, cuando hay algo que definitivamente no lo podemos hacer nosotros ni nadie más, entonces creemos que la confianza en Dios es solo para esos momentos de dificultad, para esos momentos tan, digamos, imposibles para nuestra vida.
¿Y qué pasa entonces cuando las cosas están bien en nuestra vida? ¿Qué sucede cuando las cosas están bien? Que tendemos a poner nuestra confianza no en Dios, sino en las bendiciones que Él nos ha dado, ¿cierto? Tendemos a poner nuestra confianza en las bendiciones recibidas, llámese trabajo, llámese negocio, llámese inteligencia, llámese la habilidad o el don que Dios nos haya dado, que nos está ayudando a que nos vaya bien en la vida. Tendemos a poner nuestra confianza en Dios. Tenemos a poner nuestra confianza en esas cosas y no en Dios. Miren, hay algo, y es que los tiempos más peligrosos no son solo los tiempos difíciles. Para nosotros los cristianos, los tiempos más peligrosos pueden llegar a ser los buenos tiempos. ¿Y cómo así eso? Pues el Señor habló en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 y dijo lo siguiente. Miremos juntos, por favor, Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 en adelante. El Señor le hace una advertencia al pueblo de Israel frente a la inminente entrada a la tierra prometida, tierra donde Dios los iba a bendecir de todas las formas y de todas las maneras posibles. Pero Dios les hace una advertencia, porque es que hay peligro, no solo en los tiempos difíciles, hay peligro también en los tiempos buenos, en los tiempos de bendición. Y por eso Dios dice en el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, ¿cuál es el peligro que corre nuestra fe en los tiempos buenos? Olvidarnos de Dios. ¿Y qué sigue diciendo el verso 12? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Ustedes les parece mal ese panorama? No, ese es un panorama muy bueno que de por sí todos desearíamos tener y todos desearíamos experimentar en nuestra vida. Pero aún en medio de ese panorama hay peligro. Y Dios dice en el verso 14, y se enorgullezca tu corazón. ¿Y cuál es el peligro en esos tiempos? Y te olvides de Jehová tu Dios. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Yo creo que esta es una de las advertencias que también debemos de tener muy en cuenta en nuestras vidas, porque todos podemos caer en esto, y yo lo he visto
muchas veces como personas que en sus comienzos tenían necesidades y luego Dios empezó a ser bueno, a bendecirlos, a prosperarlos. Cuando Dios los bendijo, cuando Dios los prosperó con negocios, con trabajo, con bendiciones, ahora se han olvidado de Dios. Ahora no tienen tiempo para Dios. Ahora su vida, su enfoque, su tiempo y todo va en torno solamente a las bendiciones recibidas, y Dios ha quedado allá a un lado. Eso es una realidad, iglesia, y es un peligro que corremos todos nosotros. Nuestra confianza en Dios no puede ser solo para los tiempos difíciles. Nuestra confianza en Dios debe ser en los tiempos buenos. Ahora, ¿y qué significa confiar en Dios en los tiempos buenos? Porque nosotros diríamos, bueno, pues tiene sentido confiar en Dios en los tiempos malos, porque pues necesitamos su ayuda. Pero en los tiempos buenos, ¿qué significa confiar en Dios? ¿O cómo se expresa en los tiempos buenos nuestra confianza en Dios? ¿Saben cómo se expresa? En gratitud, en fidelidad. De esa manera se expresa nuestra confianza en Dios en los tiempos buenos, a través de la gratitud y a través de la fidelidad a Él. Que lo que Él nos dé, que lo que Él esté haciendo en nosotros, nos lleve cada día a reconocer que ha sido por su gracia, que ha sido por su misericordia, que ha sido por su bondad, y que eso nos motive y nos impulse cada día para decir: Señor, quiero seguirte siendo fiel, voy a mantenerme siendo fiel. Así que alguien decía que nuestras oraciones deben ser igualmente fervientes en las pruebas, pidiendo a Dios su ayuda, como también deben de ser igualmente fervientes cuando todo está bien, agradeciendo, alabando y bendiciendo al Señor. Pero en todo tiempo debemos mantener nuestra dependencia, nuestra confianza en Él. Así que la confianza en Dios no es solo para los momentos difíciles. La confianza en Dios debe ser también para los momentos buenos, de no olvidarnos de quién es el que lo ha hecho, de no alejarnos de Él, de no dejar de ser fieles, de no dejar de agradecer y de reconocer que es Él. Aunque yo haya logrado cosas por las habilidades que tengo, esas habilidades me las ha dado Dios, y eso que he logrado ha sido por el favor de Dios, y yo debo darle el reconocimiento y la gloria a Dios por eso, y de ninguna manera pensar que eso es algo que ha surgido de mí solamente. Es reconocer y es recordar a Dios por eso, y es serle fiel a Él, tanto en los tiempos difíciles como en los tiempos buenos, porque a veces en los tiempos buenos es cuando más difícil es serle fiel a Dios, porque somos tentados a irnos tras de las bendiciones que Él nos ha dado, a conformarnos con las bendiciones que Él nos ha dado, a ocuparnos en ellas y desplazarlo a Él de nuestra vida. Y ahí empieza todo a ponerse mal. La segunda trampa de nuestra confianza, para nuestra confianza en Dios, es que normalmente tenemos la tendencia, aunque es similar a lo que estaba diciendo al comienzo, tenemos la tendencia a poner nuestra mirada en los medios o en los instrumentos que Dios utiliza para bendecirnos y no en Dios mismo. Sí, tenemos la tendencia a poner nuestra confianza en los medios o los instrumentos que Él utiliza para bendecirnos y no en Él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me voy a operar y me toca con un gran doctor. Entonces confío, porque es un gran doctor, en que todo va a salir bien. Y bueno, creo que gracias a Dios por los buenos doctores
que hay. Sin embargo, aunque sea el mejor doctor, aunque sea el mejor conductor de vehículo, aunque sea el mejor vehículo, aunque sea el más diestro o la más diestra en X o Y cosa, yo tengo que confiar primeramente en Dios y no en esos medios o en esos instrumentos que Dios utilice para bendecir o para ayudarme. Debo de reconocer que detrás de todo eso está Dios y está su providencia para con nuestras vidas. Miren, David en el Salmo 44 versículo 6 aprendió esto y dijo lo siguiente. Salmo 44 versículo 6: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. ¿Qué expresa David en este salmo? No confiaré en mi arco. O sea, en otra palabra, no pondré mi confianza en esos medios o en esos recursos que me pueden llegar a dar la victoria sobre mis enemigos. No pondré mi confianza en mi arco, ni mi espada me salvará. O sea, y no quiere decir que entonces David cogiera y botara el arco y botara la espada. No, él la tenía y la usó. Lo que pasa es que no tenía su confianza y su esperanza puesta en el arco, en la espada. Tenía su confianza y su esperanza puesta en Dios, que era el que finalmente le daba la victoria sobre sus enemigos. Y yo creo que en esto también es algo con lo cual tenemos que luchar mucho, porque fácilmente nosotros ponemos nuestra confianza en los medios, en los instrumentos que Dios ha dado para bendecirnos. Fácilmente yo pongo mi confianza en mis habilidades. Es que yo soy bueno para esto. Es que yo soy bueno para lo otro. Es que a mí me va bien en esto. Es que a mí me va bien con esto otro. O pongo mi confianza en mi negocio. O pongo mi confianza en mi trabajo. O pongo mi confianza en la palanca, mi amigo que está allá y que es mi palanca para que me ayude, para que esto. Normalmente tenemos la tendencia a poner nuestra confianza en los medios y en los instrumentos que Dios usa para bendecirnos. Y tenemos siempre que luchar para recordar que aunque yo sea experto en conducir, tengo que orar cada vez que vaya a salir y decirle: Señor, ayúdame para poderlo hacer bien, guárdame, Señor. Que aunque yo sea experto en esto en mi trabajo, yo cada día dependa de Dios y le diga: Señor, ayúdame para hacer mi trabajo de la mejor manera. Que no me olvide de quién es el que me da la capacidad y las fuerzas y la habilidad para hacer lo que hago. No poner la confianza en los medios o en los instrumentos que Dios usa para bendecirnos, sino en el Dios que bendice y que ayuda a nuestras vidas. Y en último lugar, otra trampa para no confiar en Dios es, y creo que todas van un poco ligadas la una a la otra, y es no confiar en Dios para las cosas pequeñas de la vida. Pensar que solo debemos confiar en Él para las cosas grandes y no para las cosas pequeñas de la vida. En otras palabras, alguien decía: si nosotros queremos mantener ejercitando continuamente nuestra fe y nuestra confianza en Dios, no podemos esperar a que lleguen solo los momentos de dificultad y de adversidad para hacerlo, porque esos no son continuos, no son constantes, no son todo el tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad? Llegan por temporadas y luego se van.
Si nosotros queremos ejercitar y desarrollar una confianza fuerte en Dios, no debemos esperar solo que lleguen los problemas grandes que desafíen nuestra fe, sino tenemos que aprender a ejercitarla en las cosas diarias, en el día a día de la vida, en el levantarme y decirle a Dios: guíame para este día, guíame y ayúdame para este trabajo que voy a hacer, para este viaje que voy a hacer, para este paseo que voy a hacer, para esta comida que voy a preparar, para esta ropa que me voy a poner, para esta vuelta que voy a ir a hacer. O sea, es expresar y depender de Dios en esas cosas pequeñas, porque en la medida que nosotros aprendemos a depender de Dios en lo pequeño, en lo sencillo, estaremos mejor preparados para depender de Él en lo grande y en lo difícil de la vida. ¿Sí? O sea, si yo no confío y no dependo de Dios para lo sencillo y lo pequeño de la vida, yo no puedo esperar depender de Él para lo complicado y lo grande de la vida. ¿Sí me hago entender? Tenemos que aprender primero a depender de Él para lo sencillo, para lo básico, para lo pequeño de la vida, para que de esta manera nuestra confianza en Él se desarrolle, se fortalezca y pueda crecer de tal manera que cuando lleguen las cosas grandes, complicadas y difíciles de la vida, entonces las podamos enfrentar. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de David. David aprendió como pastor de ovejas seguramente a depender de Dios para cuidar y proteger sus ovejas, su rebaño. Y luego se tuvo que enfrentar a Goliat, y luego se tuvo que enfrentar a ejércitos, a reyes poderosos. Y eso fue cada una de esas etapas de su vida de dependencia de Dios, de confianza en Dios, de ejercitar la confianza, de ejercitar la fe en Dios, lo llevó a ir avanzando y enfrentando cada desafío con esa confianza. Cuando enfrentó a Goliat, dijo: el Dios que me libró del oso, el Dios que me libró del león, el Dios que me libró de las fieras, cuando yo era pastor de ovejas, ese Dios me va a librar de este filisteo incircunciso y me va a dar la victoria. O sea, cada etapa de la vida de David, donde él ejercitó confianza en Dios y vio la mano de Dios, fue fortaleciendo su fe de tal manera que cada día que llegaba un nuevo desafío, en él había fe y en él había confianza para enfrentarlo. Así que nosotros tenemos dos responsabilidades. Una, escoger o elegir confiar en Dios. Y la segunda responsabilidad que tenemos es ejercitar esa fe y esa confianza. ¿Sí me hago entender? O sea, es algo que tenemos que ejercitarlo diariamente, continuamente, para que en la medida que lo ejercitamos, nuestra fe y nuestra confianza se va a fortalecer y va a crecer en Dios. Pero también creo que tenemos una tercera responsabilidad, y es depender de Dios para poder hacerlo. Ustedes recuerdan a un hombre que tenía una necesidad y se acercó el Señor Jesús a él. Y él le dijo: Señor, ayúdame en medio de mi incredulidad. O sea, este hombre reconocía su necesidad, pero también reconocía que luchaba con incredulidad. Y le pide al Señor Jesús: Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Saben? La fe y la confianza es un fruto del Espíritu, no es un fruto de nosotros, es un fruto que viene de Dios. Por lo tanto, necesitamos depender de Él para poder confiar y para poder creer.
y para poder cada día enfrentar los desafíos de la vida con fe y con confianza en Dios y en su palabra. Y la mejor manera es depender de Él cada día en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas de la vida. Que voy a salir, que voy a ir a tal lado, me encomiendo al Señor, pido su ayuda, pido su dirección, pido su orientación, pido su respaldo, pido su protección. Me vuelvo más y más dependiente de Él. Eso hará que cada día nuestra confianza en Dios pueda crecer y podamos ver la mano de Dios ayudándonos en cada momento de nuestra vida. Así que finalmente, confiar en Dios es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra. Es una elección nuestra. No es un sentimiento. Es una decisión que debemos de tomar cuando llega el momento de hacerlo. Cuando nos enfrentamos a los desafíos, sean pequeños o grandes de la vida, escojamos confiar en Dios. Amén. Coloquémonos por favor de pie y vamos a terminar orando precisamente por esto al Señor. Y quisiera que hoy usted pudiera presentarle a Dios esas cosas donde usted necesita ayuda para confiar en Él. Esas cosas que están siendo realmente difíciles o que han sido difíciles para usted y que quizás no ha encontrado descanso hasta el día de hoy y aún sigue cargando con eso. Porque yo creo que muchas veces en nuestra vida nos pasa que estamos llevando esas cargas que Dios quiere llevar por nosotros y de las cuales Dios quiere que descansemos en Él a través de la confianza. Así que yo quiero que ustedes invitarles para que oren y hablen con el Señor sobre esas cosas de su vida en la que a usted le cuesta confiar en Dios sobre eso, y usted está llevando esa carga, o ha llevado esa carga, o ha llevado ese dolor, o ha llevado esa frustración, que hoy usted, después de escuchar este mensaje, pueda decirle a Dios: Señor, quiero realmente aprender a confiar en ti, y como resultado de esa confianza, Señor, poder echar sobre ti toda carga, toda ansiedad que haya sobre mi vida. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra no se quede solamente, Señor, como información en nuestra mente, sino que esta palabra pueda hacer algo en nosotros, Señor, en esta mañana. Que esta palabra pueda hacer, Señor, que hoy decidamos confiar y decidamos soltar, Señor, y decidamos echar sobre ti, Dios, toda carga que estemos trayendo sobre nuestra vida, toda carga que pueda haber sobre nuestra vida, todo dolor, Señor, toda frustración, Padre, todo esfuerzo y todo cansancio, porque hemos estado tratando de resolverlo y de luchar en nuestras fuerzas para cambiarlo, y no hemos podido, y estamos cansados por ello y estamos agotados por ello. Señor, que en esta mañana esa lucha y ese esfuerzo nuestro se pueda cambiar y se pueda dirigir en confianza hacia ti, Señor. Que quitemos la mirada de nuestros sentimientos, Señor, de esos sentimientos que hemos experimentado en nuestra vida a partir de las cosas que nos han sucedido, y que podamos mirar tu palabra, Señor, y que podamos escoger hoy confiar en ti, Señor, y confiar en ti porque tú eres un Dios confiable.
porque tú eres un Dios, Señor, digno de confianza. Señor, todos pueden fallar, pueden cambiar, pero tú no cambias, tú no fallas, Señor. Tú no mientes, Dios, y tú no puedes dejar de cumplir lo que has prometido, Señor. Los hombres prometemos a veces y no cumplimos, pero tú prometes y tú cumples, Señor. Ayúdanos a confiar en este tiempo, Señor, en ti. Ayúdanos a quitar la mirada de nuestros sentimientos. Ayúdanos a quitar la mirada de los instrumentos que muchas veces, o de las cosas que nos has dado en bendición, Señor, y hemos puesto nuestra confianza en ellas, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar más allá del hombre, a mirar más allá de las circunstancias y a recordar, Señor, que tú estás ahí, Dios, esperando que nosotros podamos poner en ti nuestra confianza y nuestra esperanza, para que podamos ver tu salvación, para que podamos ver tu provisión, para que podamos ver tu ayuda, Señor, venir sobre nuestras vidas. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder practicar y ejercitar nuestra confianza en las cosas más pequeñas y más sencillas de la vida, Señor, que podamos depender de ti en ellas, Padre. Señor, donde somos hábiles, donde somos buenos, Señor, en lo que ya parece estar seguro, ayúdanos a no confiarnos de eso, sino a mantenernos dependientes de ti, Señor, en eso. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de ti, Señor, cuando todo esté bien en nuestra vida, cuando nos esté yendo bien. Guárdanos para no poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que tú estás utilizando para bendecirnos, Señor. Ayúdanos siempre a recordar que todo ha venido de ti, Señor, y que ha sido gracias a ti, Padre. Ayúdanos a orar con fervor, tanto en los momentos difíciles pidiendo tu ayuda, como en los momentos buenos dándote gracias y orando para hacerte fiel con lo que tú nos has dado, Señor. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, oramos con agradecimiento porque reconocemos que la confianza en ti no quita el dolor o no impide que experimentemos el dolor, sino que más bien, Señor, nos lleva a descansar en el hecho de que aún a través del dolor, Señor, estás obrando para bien en nuestras vidas, Padre. Señor, gracias te damos en esta mañana porque en todo tiempo, sea bueno o malo, podemos confiar en ti, Señor. No estamos solos ni desamparados. Tenemos una ayuda fiel, Señor. Ayúdanos que cuando estemos en el tiempo que estemos, Señor, ayúdanos para escoger y para elegir confiar en ti, Señor. Que podamos escoger confiar en ti siempre, Señor. Y no nos olvidemos de ti y no dejemos de reconocer que tú estás ahí para ayudarnos y que tú vas a obrar en nuestras vidas, sea lo que sea, por lo que podamos estar atravesando, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la confianza en ti podemos descansar, Señor, y podemos tener ánimo, Padre, fuerzas para seguir adelante, Señor, a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que pueda suceder, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo oramos hoy. Amén.